Santiago 4, hablemos bien de los demás. Platicábamos hace rato con los chavos allá, hace rato con los jóvenes de la alabanza en el desayuno. Decíamos cómo a veces culturalmente en nuestro país y en Latinoamérica no somos muy dados a hablar bien de los demás. Somos a veces un poquito, o estamos acostumbrados a ver los defectos de la gente, a resaltar los defectos de la gente, como decía mismo, gente, deportistas o gente que ha salido del país y ha triunfado en otros lados, dice aquí triunfas y la gente te jala hacia abajo para derrotarte, el famoso ilustración de los cangrejos, o sea, si no la sabe, un día se la cuento, ¿verdad? Te jalan la misma gente para que te bajes. Entonces, como cristiano, eso déjenlo en la cultura. Pero el cristianismo es contracultura, pues, si no, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? El cristianismo va, no digo contra toda la cultura, porque no toda la cultura es mala, pero sí hay situaciones en las cuales el cristianismo es contracultura, es contra lo que le piensa la gente, contra las costumbres, contra las formas, porque eso es cultura, la forma en que vive el pueblo, en que piensa, en que hacen, que se desarrolla. Entonces, si mucha gente afuera del ámbito cristiano o hijos de Dios tiene esa costumbre, quizá no todos, pero la mayoría, pues como cristianos tenemos que tener otra forma de pensar, una forma distinta. Tenemos, dice la Biblia, la mente de Cristo. Santiago 4, 11 y 12 dice así: hermanos, ya desde ahí se dirige pues a la gente cristiana. Pareciera difícil, pero todo lo que hemos visto de Santiago, no vamos a repetirlo, claro, pues habla de iglesias, de vivencia, de iglesias, de vida cristiana, de vida en la iglesia. No hablen mal unos de otros. Parecería que esto se debería referir a un sindicato de tal o cual o algún otro grupo no creyente, pero está hablando a la iglesia, le está hablando a la gente creyente. No hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Ahora se puede decir, ¿por qué escogí este pasaje? No, no es el que escogí, es el que sigue de la secuencia que llevamos de Santiago 1:1. Ahí vamos. Y la próxima vez, no sé si es otro domingo o cuándo, seguiremos con el verso 13. Ahorita nos tocan estos dos versos y así vamos hasta acabar todo Santiago. Si juzgas la ley, ya no eres. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Aquí la palabra es condenar. Tú, en cambio, le dice al que habla mal, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Pregunta el escritor. Hermanos, no hablen mal. Dice aquí, obviamente la palabra hermanos quiere decir que somos de la misma familia, que somos del mismo padre, que somos de la misma sangre, somos hermanos, derramó su sangre por nosotros en la cruz. No hay nada más terrible que hablar entre las familias unos de otros. Y insisto, eso déjelo para las familias, o para algunas, no todas, pero en su mayoría quizás las familias no creyentes tienden a hablar mal. A veces hay hasta venganzas, las famosas vendetas familiares, ¿verdad? Las venganzas que se van dando de generación en generación en las familias porque ofendiste a aquel, le falta el respeto, y si hablaste mal, etcétera. Pero eso déjelo para la gente que no es hija de Dios, porque los que somos hijos de Dios debemos evitar ese tipo de cosas. Debemos evitar, ¿verdad? No debe ser común, no debe ser la excepción, debe eliminarse completamente. Ahora, si aquí les preguntara yo, ¿quién alza la mano quien nunca ha murmurado? A ver, alza la mano, el que nunca ha murmurado. Perfecto, así, nadie la podemos levantar. Todos nos hemos equivocado alguna vez. Ahora, esa es la idea, vamos nosotros a entender que somos humanos, pero que tenemos que ir mejorando y que tenemos que ir obedeciendo lo que Dios dice, tenemos que ir cambiando el chip. Ahora que somos creyentes, hijos de Dios, es un cambio, hay que hacer las cosas distinto, hacer las cosas diferentes. La murmuración es
comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño. No está presente y pues que no se entere lo que estoy diciendo, por eso no está presente y quiero hacerle daño. Esto puede darse para que lo quiten de donde está, para denigrar su persona, para su reputación irla allí poniendo en duda. Levítico 19:16 dice lo siguiente: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, decía Dios Todopoderoso ahí, fíjese bien, ni expongas la vida de tu prójimo. Fíjese qué serio es a veces murmurar de la gente que expone su vida. En algún sentido tal es físico, en algún sentido moral, espiritual, laboral. Por la murmuración que podemos hacer pueden correr a alguien y a veces es la intención que lo quiten y yo me pongo. Dice, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni exponga la vida de tu prójimo con falsos testimonios. ¿Quién dice? Yo soy el Señor. Entonces, la característica de los hijos del Hijo de Dios o los hijos de Dios es no calumniar. Buscar otro lenguaje, otra forma de hacer las cosas, otra forma de decir. Salomón decía con toda sabiduría que no nos asociemos con un calumniador, que no sea ese el amigo nuestro. Dice Proverbios 21, el chismoso traiciona la confianza. Chisme, murmuración, difamación, todo eso está por ahí en la misma línea. Traiciona la confianza, el chismoso. No te juntes con la gente que habla de más. ¿Cómo ve? Así que hay que ser bien selectivos. Lo que pasa es que a veces la gente que habla de más es la que está cerca de nosotros. A veces la familia, los amigos. Entonces hasta ahí tenemos que ser selectivos, prudentes. A veces no podemos evitar ver a la familia o evitar estar cerca. Pero sí puedes poner límites, líneas, poner distancia, amor de días también. Bueno, vamos a visitar, pero hasta cierto tiempo, no sé. O sea, porque si no, vas a empezar a hacer lo mismo que hacen los demás, o te vas a ver envuelta o envuelto en chismes, en calumnias, pues ahí estabas tú y no dijiste nada. Carajo, pues es que... Y olvídese. Entonces, no te juntes con la gente que habla de más. Ojalá que nadie nos evite a nosotros por hablar de más, ¿verdad? Entonces, cada uno tenemos que revisarnos. En el Nuevo Testamento Jesús también condena la difamación. Identificó Jesús como la fuente del corazón malo. De ahí sale, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y dice ahí las blasfemias, los hurtos, malas palabras, Y luego dice también, más adelante en Mateo 15:20, pues que lo que contamina a la persona no es lo que entra. Por aquella crítica de que ¿por qué no se lavan las manos sus discípulos cuando van a comer? Andan ahí todos con las manos sucias y agarran, se comen así, se van a contaminar. Es más, es impuro en los judíos tener todo un rito para lavarse las manos y que no sé cuántos se ponían y se hacían. Dice Jesús, lo que contamina realmente no es lo que entra, sino lo que sale. Y esto puede ser algo de lo que pudiera salir de nuestra boca si no tenemos cuidado, porque todos estamos expuestos a eso, sin duda. Entre el verso 7 y el verso 11, allí en el 7 nos habla de resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra diablo viene de diabolos. Diabolos significa, en este caso, difamador, calumniador. Entonces, toda la difamación, toda la calumnia, toda la cuestión de rumor viene del diablo. Entonces, por eso dice, cuidado. Nadie de nosotros queremos ser usados por el diablo, pero si ando yo chismeando, calumniando, pasando rumores, es que dicen, la gente rumora, como decía aquel cantante famoso, ¿verdad? Bien que sé cuál es, miren. Uno de un sombrero así, ya se murió. ¿Qué dicen? ¿Quién dice? Pues dice. No. Si no sabemos, callado.
Y aunque sepamos, a veces es mejor callarse, para no andar ahí dando pie a otras cosas. Por eso diabolos, o sea, el diablo obviamente tiene mucho que ver en todo ese tipo de situaciones. ¿Ves? Es una obra del diablo, tarde o temprano destruirá la comunión de la iglesia. Por eso Santiago decía aquí, no hablen mal unos de otros. O sea, va en contra de la misma iglesia, va en contra de la misma célula, de la agrupación donde estés. Hablamos sobre todo del entorno de la iglesia, lo que nos movemos principalmente. Entonces, sin duda que a todos nos ha fallado más de alguna vez. Alguien dirá, no, yo jamás he murmurado. Qué bueno que ya todos dijimos que todos le hemos regado, ¿verdad? Porque Santiago 3:1 dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. Así que solo con la ayuda de Dios, a través de Cristo Jesús, a través ahora del Espíritu Santo que está en nosotros, podemos llevar ese lenguaje sabio, ese lenguaje que edifique, que bendiga. Ahorita vamos a buscar un poquito de eso. Nuestro lenguaje debe bendecir, debe edificar a los demás. Somos llamados a bendecir pues a la gente, algo que culturalmente no estamos acostumbrados. Pero hay que practicarlo, hacer un hábito. Estamos viendo las células hábitos de Jesús, bueno, algunos hábitos de Jesús, en algunas células también. Entonces, si queremos realmente parecernos más a Jesús, tenemos que estar también con los hábitos que Él está teniendo. Si no, pues sería solo religión. Así que pidamos de su gracia, esa gracia que Él tiene para nosotros, y hay que hablar para bendecir. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, ¿qué dice allí? Léale. Habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. ¿Cuál es la ley? Bueno, la ley era conocida como los mandamientos. Ya lo he dicho esto, lo voy a repetir. Simplemente para sacar la conclusión, eran 10 mandamientos, 4 hacia Dios, 6 hacia las personas. Para Dios es más importante, o es importante más bien, muy importante las relaciones interpersonales, porque da 6 mandamientos para cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, esos 4 son para Dios, se resumen en el amor a Dios. 6 para el prójimo se resumen en el amor al prójimo, amor a Dios, amor al prójimo. Y los 2 se resumen en uno, o sea, el amor. Aquí la ley, habla mal de la ley, o sea, el amor, y lo juzga. Aquí la palabra juzgar, en el original, es condenar. Condenar, o sea, estamos condenando al hermano. Imagínense. Vaya usted alguna vez, hay ahora muchos libros donde puedes ver lo que es el original. Condenas, y si juzgas la ley, ya no es cumplidor de la ley, sino su juez. Dice, si alguien habla mal de su hermano, o lo juzga, o lo condena. ¿Quién soy yo para condenar a la gente? Solamente hay alguien que puede hacerlo, y es Jesús. Y eso cuando no has creído en Él, tienes una condenación eterna. Si no lo crees, si crees, pues automáticamente, ¿quién nos condenará? Dice. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué yo los voy a condenar? Al abrir mi boca de más. Pues tenemos que tener mucho cuidado, seguir teniendo cuidado. Si ponemos a un lado la ley, quiere decir que estamos haciendo nuestra propia ley, nos estamos poniendo, pues, así como que yo también hago mi ley. O sea, yo también, ese es el problema del hombre, el querer ser como Dios. Fue el problema desde el huerto del Edén. Dijo Adán, no, pues yo también, ¿por qué no? Y ahí fue el problema de Lucifer, el del ángel de luz en el cielo. Cristo igual que Dios se rebeló y ¡pum! Entonces, haces tu ley, te crees como Dios. Entonces, solamente, ¿verdad? Nos toca cumplir la ley, no juzgarla, no hacer otra. Entonces, no esperamos que nos condene pues la familia o la iglesia, ¿no?
de que nos juzgue, que mucho menos que murmure de nosotros. Juzgar aquí es condenar, no es dar mi opinión, no es dar una evaluación, no es dar mi crítica constructiva, es condenar. No quiere decir aquí que cuando haya problemas no los enfrentemos. Tampoco es cada quien haga lo que quiera y diga lo que quiera. La Biblia es bien clara. Cuando hay algún problema, tienes que tratar en privado las cosas. Uno. Eso lo dice la Biblia. Oye, hermano, oigo que esto está pasando. A ver, ven, vamos a platicar. ¿Es cierto esto? ¿Es así, así? ¿O tú dijiste eso de mí? A ver, ¿quién? Dime quién te dijo, cómo te dijo, dónde. No, es que oí. Ah, bueno, ¿quién? Dime quién. Vamos a hablarle a esa persona. No, es que, si no, pues ahí está inventando. Ahora, si hay algo, la Biblia dice, si no te hace caso a ti, en esa aclaración, lleva a otra persona y entre los dos como testigo aclaren. Si no te hace caso a ti y a la persona, lleva el liderazgo a la iglesia. Hermano, queremos aclarar esto. ¿Qué pasa? ¿Estás hablando de más? ¿Te estás pasando de la raya? ¿Y no te hace caso de la iglesia? ¿No hace caso de la iglesia? Hermano, no cabes aquí, en esta congregación. Eso es Biblia. El pastor no corre. La gente solita, al no hacer caso a la iglesia o a los reglamentos bíblicos sobre todo, no puede estar en un grupo porque está haciendo división. Entonces, ese es el punto que tenemos que recordar, que tener. Yo he tenido que parar aquí, la última vez fue hace algunos años, una hermana que me andaba haciendo ahí chisme y medio. Le dije, hermana, párale, por favor. 2 o 3 veces hablé. Le dije, si le sigue, va a tener que salir de la iglesia. Con el apoyo del liderazgo. Y se calmó. Entonces, es que eso crea división. ¿Y sabe quién quiere crear división en la iglesia? Pues el diablo. Entonces, que no seamos nosotros esos medios para crear división. Las iglesias evangélicas tienen muchos problemas precisamente de eso, de división, por chismes. Pues hay que tener muchísimo cuidado, no calumniar, no decir, no murmurar detrás de la gente, detrás de los hermanos, para nada. Es la ley del amor la que tenemos nosotros que buscar siempre. En un tribunal el juez debe ser imparcial, evalúa la evidencia, juzga, da un veredicto justo. El que murmura no evalúa ninguna evidencia, no sabe si es verdad o no es verdad, se pone a un lado la ley del amor, se pone como juez y dictamina la sentencia. Pues no, es que así no debe de ser, ¿verdad? Ahora dirá, pues mejor no hablo, mejor me callo, así no me meto en problemas. No, la Biblia dice que tenemos que estar estimulándonos al amor, a las buenas obras, animándonos mutuamente, bendiciendo, palabras que edifiquen, palabras que bendigan. Eso es lo que dice Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. O sea, lo que debe cerrar la boca, o debemos cerrar la boca, es andar diciendo majaderías y palabras en doble sentido y un montón de cosas. Cierra la boca, ahí sí. Luego dice, por el contrario, que sus palabras, o sea, cuando hables, que dice, contribuyan a la necesaria edificación. Lo que yo digo edifica. Si no, mejor ni lo digo, ni lo pongo en mi muro de Facebook, Instagram, de lo que quiera. ¿Verdad? Ándele, gracias. Con todos así. En la mañana pregunté, ¿verdad? Y todo. Y que se me hace falta un David 2 aquí porque nadie me contesta. Sí, pastor. Entonces, simple y sencillamente, por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Tus palabras bendicen, mis palabras bendicen. Yo he batallado mucho y batallé en mi vida. Yo no fui una persona enseñada. A decir malas palabras sí me enseñaron, pero no a decir buenas, ese es el problema. Creo que muchos son así de mi vuelo en cuanto a ese tipo de enseñanza. Me ha costado un trabajal y me sigue costando. Pero eso somos llamados a eso, a bendecir, pues, a bendecir.
¿O no? Sí, claro que sí. O sea, somos llamados a bendecir, sean de bendición para quienes se escuchan. Y esa forma de hablar, obviamente tienen que venir, como resultado viene de estar cada vez más y más en contacto con Dios. Cuando estaba Pedro y creo que Juan, el otro, decían, oye, ¿qué no es Galileo este? Sí, no, pues es que no parece, hablan como si estuvieran con Jesús. Esa es la idea. O sea, que hablar como se nos pegue lo de Jesús, digámoslo así, ¿verdad? Efesios 5, 18 al 20 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, o sea, no se llenen de vino. Dice al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros al ser llenos del Espíritu. Aquí nos da la pauta para hablar de bendición. Al ser llenos del Espíritu, anímense unos a otros con salmos. Está hablando de cantos, salmos, himnos, canciones espirituales. Canten, alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así deberíamos hablar. Hermano, es que ando bien deprimido. Échale ganas, ánimo, ánimo. Buena vibra, ¿ves? Que espérese. Levanto toda mi vibra, sí, todo. Dígale, el Señor es tu pastor, nada te faltará, está contigo en delicados pasos estará. O sea, palabra de Dios. Sí, hay tantos textos que tienes tú para animar. Dios está con nosotros todos los días, no te preocupes. Anima, clama a Él y Él te responderá. Y empiezas a hablarle con la palabra de Dios. Eso es. Ahora, sin duda que habrá momentos en que no tenemos que hablar así, pero debe haber cada vez más momentos, sobre todo también entre nosotros y entre la gente a veces que está necesitada de palabras. Mire, la Biblia dice esto y esto y esto y esto, así y así. Que la gente se anime y entienda que hay algo distinto. Antes dice, no hay más, dice, que un solo juez, un solo legislador, o sea, no hay solamente una persona, nada más que una persona que hace la ley y alguien que la dictamina, aquel que puede salvar y destruir y condenar, pues es la idea, es el único juez a que le toca juzgar si andas bien o andas mal. No es al hermano ni a la hermana aquella que su pecho no es bodega, es a Dios. Y yo le diré que el pecho de Dios no es bodega. Y dice, yo quitaré tus pecados, los echaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Ya ve que luego que nos peleamos con la esposa, corría el año de 1900 y me dijiste, chao. O al revés, ¿verdad? Tú también, ¿no? Espérese. O sea, Dios no es así, es lo bueno. ¿Ya? Dios dice, ya los tiré allá. El que están acordando es el diablo, así que mira, ya te perdoné. Así que tranquilo. Él es al que le toca juzgar, salvar o condenar o destruir, dice allí. Cuando juzgamos a otros nos ponemos pues al tú por tú con Dios, como que somos igual que Dios para juzgar, para condenar. No es así. Nos brincamos las leyes establecidas, hacemos nuestras leyes. Fue el pecado de Satanás, ya lo dije hace rato, ¿verdad? Y es un pecado el de la murmuración, no es sencillo, es una acción temeraria contra Dios, es ponernos, pues, o querernos poner al nivel de Dios, pues nunca, obviamente. Santiago 3, 9 y 10 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que da esa imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si sometemos nuestra lengua, por eso decía allí en Santiago, cuando hablamos de eso un poquito más atrás, la lengua. Todo el mundo doma los animales y doma esto, maneja los aviones con un pequeño timón o los barcos, pero la lengua dice, nadie la ha podido domar. Más que solamente, obviamente, el Señor Jesucristo, el control del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Así que, insisto, hay momentos en que debemos enfrentar los malos entendidos, claro, aclararlos. A ver, creo que andas diciendo esto de mí, o dicen que dijiste. Porque eso, es que me dijeron que dijiste, ese es un chisme.
¿Lo viste? No, ay, pues mira, silencio. Porque es que me dicen, y dicen que esto, y el de dicen es un chisme. Ajá, entonces, sí hay cosas que se dan, es más, para usted y yo somos testigos aquí en la ciudad, como luego cuando a veces había situaciones de riesgo y sacaban cada cosa en las redes sociales, que a las 10 de la noche, que no salgas, que por quién sabe qué, puros fake news, puras noticias falsas. Ahorita voy a hablar algo de eso acá abajito, pero qué barbaridad, o sea, está tremendo. Mire, no hay más que un solo juez, o legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, dice, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Eres Dios? No, pero pareces, hermano, ¿verdad? Pues sí, te la pasas los de la iglesia de Santiago, ¿verdad? Pues que se la pasaban ahí diciendo y haciendo. Entonces, lo que nos recuerda aquí es lo importante para nosotros como cristianos, que más que andar murmurando, criticando, difamando, lo que sea al hermano, que todos podemos caer en eso sin duda, lo repito, que tenemos que tener mucho cuidado, no es juzgarlo, condenarlo, no, sino amarlo, amarlo. Insisto, vivimos una cuestión cultural en las cuales se nos juzgó mucho, quizás en la casa, quizás en la misma sociedad, en el trabajo. Lo que menos recibimos a veces es amor o muestras de amor o palabras que de amor de la gente, ¿no? Entonces es algo que tenemos nosotros que cambiar, si es que es el caso de casa, con nuestros hijos, empezando con nuestros hijos. ¿Cómo queremos cambiar el mundo? Pues empezando en la casa. En la casa, amándolos, motivándolos, afianzándolos, dándoles seguridad, el apego, la enseñanza de Dios, todo eso para que ellos sean otra generación distinta. Ahí vamos nosotros, ¿verdad? A topes y jalones, pero los chicos, los hijos, son los que deben de hacer el cambio también más adelante. Y claro, compartir el evangelio con la gente para que la vida sea distinta también de nuestro testimonio. Así que es importante, Dios nos dio el don de hablar y debemos darle gracias por ello, aunque solo nos dio una boca para hablar y 2 orejas de Dumbo. ¿Para qué? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Más escuchar que hablar, ¿no? Hay que parece que tiene 2 bocas acá y 1 oreja aquí. Pues no, o sea, no, es una sola boca, 2 orejas, para oír, para escuchar. De hecho, el hábito que vamos a ver hoy en la célula, ¿a quién están viendo hábitos de Jesús? A ver, alten la manopla. Unos sí, son como 10 células o algo así. Hoy vamos a ver escuchar, esta semana nos toca ver escuchar, es algo que Jesús hacía. Entonces, en la lengua hay poder. Ya les tocará a las otras células, no se desesperen, ni se quiere cambiar de célula, no, ya le toca después. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Qué sale de tu lengua? ¿Qué sale de mi lengua? ¿Vida? Eso vas a comer. Eso vas a disfrutar. ¿Qué sale de tu lengua? ¿Muerte? Pues ahí te va a alcanzar también tu pedazo de taco de lengua de muerte. ¿Sí? Entonces, mire, hay un estudio en una universidad de Estados Unidos que dice lo siguiente. Tuve que meterme a mi Netflix y ver una serie no en serie, es un reportaje que se llama El dilema de las redes sociales. Es tremendo, excelente, si ya lo vio, está excelente. Cómo nos manipulan a través de las redes sociales. Cómo te dan lo que tú buscas, como eso hablábamos del TikTok con los chavos. Lo que más tú buscas, eso es lo que te va a dar más. El Instagram, el TikTok, el Facebook, lo que sea. Por eso te van a salir lo que tú buscas, eso te sale. Así, pocas palabras. Bueno, decía este muchacho, dice, algo que habíamos escuchado tal vez, las noticias falsas del Twitter o del Twitter, como usted quiera, se difunden 6 veces más rápido que las verdaderas. Las noticias falsas.
Y eso yo sabía ese dato. Había un pensamiento que una vez oí hace muchos años que decía, mientras la verdad se está poniendo las agujetas, los zapatos, la mentira ya dio 6 vueltas al mundo. Y apenas, déjame decirles cómo fueron las cosas, hombre, ya dijeron ya 20,000 veces cómo fueron desde su punto de vista. Entonces, a lo que voy aquí es esto, o sea, estamos en un mundo que constantemente, y eso está, hay inclusive, no sé mucho de esta cuestión de la programación, pero hay robots, lo que sea, que están echando constantemente noticias falsas, creando formas de pensar de la gente. Por eso sale ahora tan dividido las cuestiones políticas a veces en Estados Unidos. Decía, bueno, ¿por qué salieron tantos para acá y tantos para acá? Decía, por todo lo que dicen las redes sociales, mentiras. Toda la gente agarra una mentira. Ahora que el mundo es plano. Salió hace algún tiempo y aquí me salió un hermano por ahí, pastor, es que el mundo es plano, me decía. Dije, ¿qué? Sí, vea usted el reportaje de fulano y tal. Le dije, no, ponte a leer la Biblia. Le dije, ¿cómo? ¿Me quemas? ¿Cómo que la Biblia es, la tierra es plana? Van a decir que de qué iglesia eres, no le digas que eres de aquí, diles que eres de otro lado, porque ¿cómo que la tierra es plana? No salgas, lee la Biblia, ¿verdad? Lee la palabra de Dios. Entonces, a lo que voy, lo que quiero decir con esto es que hay muchísimas fuentes de donde sacar noticias falsas. Que no sea la iglesia la fuente de noticias falsas, de rumores entre nosotros. Ya estamos hasta acá de eso, hombre, allá afuera. No estoy diciendo que sea así, sino sigamos manteniendo las cosas claras, las cosas directas, las cosas siempre frente a frente. Cuando a alguien le llegue, es que dicen, ok, dime quién es y vamos a aclararlo. Así. ¿Quién dijo? Pues el hermano. Bueno, vamos con el hermano. Y yo que aquel, vamos con aquel. Y donde tope, ahí parece y diga, a ver, ¿qué pasó? Dice, ¿cierto? Pues aguante. Y si no, pues usted sabrá que la verdad tiene tarde que temprano que salir. Entonces, hay quienes se dedican pues y como somos medio adictos a las redes sociales, pues ya nos dicen la verdad. Cuando dicen la verdad ya es difícil creer. ¿Cuánta gente ha sido difamada en las redes sociales? Y después te das cuenta que fue pura mentira. Pero no la creímos, nos fuimos con la finta, inclusive, ¿verdad? Por eso hay quienes se dedican pues a eso, e insisto, a hablar con la verdad. Si vemos algo incorrecto, bueno, a la luz de la palabra, hay que ir con la persona. Dice Efesios 4:25, por tanto, dejando la mentira, iglesias evangélicas cristianas, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Hay iglesias que se han dividido por chismes, por murmuraciones. Conozco una iglesia en algún lugar de aquí de México que dejen ponerle algo parecido al nombre, se llamaba Salmo 23, ¿verdad? Era otro texto pues. Y se dividió por chismes, ¿verdad? Y no, es que nosotros, la iglesia que se dividió, es que nosotros somos el Salmo 23. Y la otra, nosotros somos Salmo 23. Y los dos eran el Salmo 23. Entonces una le puso Salmo 23A. Y ya, iba a decir es neta, pero no, eso es verdad. Eso es verdad. Ahí dicen los chavos, ¿la neta? Sí, la neta. ¿Neta? ¿Por qué no se dice los chavos? ¿Neta? Dicen así. Así hasta. Sí. Así con el pescuezo. Dale. Es la verdad, de veras, así de ese vuelo. Es que no, es que yo acá, bueno, total, ¿verdad? Entonces, es importante recordar eso. Mateo 12:36 dice, allá está, nos advierte de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Así que mejor dejemos la justicia a Dios. Señor, me dijeron esto. O están diciendo de mí y pues, no se aclara, o alguien dijo, no sé quién, pues encárgate tú de eso. Yo soy de armas tomar a veces, ¿verdad? No, a mí me dice y me explica, pero a veces no tienes las herramientas para llegar a dónde salió eso. Entonces, ¿qué te queda? Pues Señor, tú sabes. Y la verdad tú la vas a sacar, o la vas a dejar allí, o la gente se va a dar cuenta de las cosas con su tiempo. A veces no tienes tú que andar ahí
haciendo justicia, por decirlo de alguna manera. Nunca deberá ser así, pero a veces tiene chance de aclarar, pero a veces es mejor que Dios lo haga a su tiempo, en su momento, de la manera que Él quiera. Entonces, dejemos la justicia a Dios, salvo que tengamos los elementos para aclarar las cosas y las personas y eso, pues adelante. Si no, a veces es mejor el Señor que se haga cargo de eso. Mire, terminó había un hombre que murmuró contra un amigo suyo, quizá conozca esta ilustración, es bastante conocida por allí. Murmuró contra un amigo y ese amigo pues había triunfado y pues a él le pegó que su amigo tuviera más éxito que él en alguna situación y empezó y murmuró y le dijo un montón de cosas a la gente, a sus amigos y total que el amigo que fue difamado, que pues cayó en algunas situaciones de ruina, le fue mal por los comentarios de este otro hombre envidioso. Y entonces este hombre se arrepintió, el que murmuró se arrepintió y dijo, hijo, la regué, de verdad no debía hacer eso, las consecuencias no las medí, hablé de más. Y entonces un día fue con un hombre sabio y le dijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, hablé mal de alguien, murmuré y le fue mal por lo que yo dije, le fue mal. Y le dijo, quiero arreglar este mal, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Y le dice el sabio, bueno, mira, toma un saco lleno de plumas. Esta es una ilustración nada más por allí. Toma un saco lleno de plumas, dice, de ave, camina por el pueblo, dice, y velas aventando por donde tú vayas, velas aventando. Donde tú vayas, avientas las plumas. Cuando termines de aventar todas las plumas, vienes. Aquí estoy yo todo el día. Tú puedes venir aquí cuando termines. Y dice la ilustración que este hombre, el que había ofendido, el que había difamado, murmurado, sale y empieza a aventar las plumas. Dice, ay, qué padre, qué fácil esto, ¿no? De subsanar todo esto. Pues ya empezó y acabó y dijo, voy a ver ahí al sabio, a este hombre que me está aconsejando. Y dijo, ya terminé. Le dijo el sabio, pues esa es la parte más fácil. Lo que tú hiciste es la más fácil. Mira, ahora debes regresar a las calles donde tiraste las plumas y volver a llenar el saco o la bolsa con las mismas plumas que soltaste. Las mismas plumas, ahora las vas a recoger y las vas a meter al saco. Sal a la calle y búscalas. Y el otro se puso, dijo, pero pues eso no se puede. Dijo, claro, no se puede, es cierto. No se puede, es difícil eso, es imposible más que difícil. Entonces el sabio le dijo, así como sabes que no puedes juntar de nuevo las plumas, esas plumas que volaron con el viento, así las murmuraciones que hiciste, el mal que tú hiciste, volaron de boca en boca, dice. Y el daño ya está hecho. Sé humilde y reconoce el daño pidiendo perdón a tu amigo. Y jamás vuelvas a murmurar de alguien. Así que la Biblia nos pide que hablemos bien de los demás, que no condenemos. Y solamente con la gracia de Dios, porque nos equivocamos, Él nos perdona, no vive condenado, no vive culpable, vive en la libertad que Dios nos da, pero hay que trabajar en eso constantemente para que nuestro hablar sea de bendecir, de bendición, que nuestros hijos sean bendecidos en casa, siempre, siempre. Hay edades bien claves, momentos bien claves quiero decir, pero todos los días sin duda serían, si no lo puedes decir con él, orar por él y bendecirlo, y bendecirlo, y bendecirlo. De veras, practiquemos más. Si lo está haciendo, qué bueno. Sígalo haciendo. Si no lo hace constantemente, sígalo haciendo más constantemente. Y si no lo hace de plano, hágalo. Es que no sé, nada más dígale que Dios te bendiga, mijo. Te amo, te quiero, mija. Para empezar. Y ahí va, poco a poco, diciendo más, hablando más. Bendecir a alguien es pasarle todo lo que Dios tiene para él también, toda la gracia, la misericordia, la bondad, todo
todo lo que Dios puede hacer en él. Tú le estás diciendo que Dios haga contigo lo mejor, que Dios te dé lo mejor, que disfrutes lo mejor de la vida. Eso es lo que decían los judíos, shalom. Bueno, ya estoy en otra predicación, ¿verdad? Pero vamos a repetir todos esto. Dice, hermanos, por favor, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Padre, gracias porque nos recuerdas a través de este libro de Santiago que no debemos hablar mal, sino bien. Amar, y al amar hablamos bien. Al amar lo menos que esperamos es difamación, es murmuración, es chismes, sino es amar y es bendecir y es dar toda la bendición que tú tienes para nosotros. Todo el bien decir, toda tu buena voluntad, Señor, para nosotros. Gracias, y para nuestros hijos y para nuestros hermanos de esta iglesia. Padre, gracias porque la unidad a través de tu Espíritu Santo la das. Nosotros debemos de cuidarla. Yo sé que todos batallamos a veces cuando somos tal vez o nos dejamos herir o nos dejamos lastimar o permitimos que alguien lo haga o aceptamos que alguien lo haga. Quizás abrimos nuestra boca o quizás lo pensamos, pero que ni aún sea así. Ayúdenos a ser más disciplinados en eso. Sé que algunos batallan más que otros para todo esto de la murmuración y el chisme, la difamación, Padre, pero que cualquiera que sea la forma en que estamos enfrentando esta situación del hablar de más, el dañar sobre todo, pues podamos recordar que tú estás con nosotros todos los días, que solo a través de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón podemos caminar y bendecir. Señor, que el pueblo cristiano, esta iglesia, pueda siempre bendecir y bendecir. Es algo que a veces a lo mejor no nos nace tan natural, pero al ser hijos tuyos y al estar en contacto contigo debe de ser así, debe de ser más natural cada vez, que sea un hábito, que podamos compartirlo siempre a todos los demás. Gracias, papá, por todo esto, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.